Bueno, episodio número 10. Aquí en Búscala Abajo tenemos un invitado especial, muy especial diría yo, que es un gran amigo mío desde hace mucho tiempo y un colega que respeto mucho musicalmente hablando y como persona también. Me inspira mucho su temple, su manera de, su cosmovisión de ver la vida. Más que un bajista, un gran amigo. Aquí el Cholito, el Carlito Martínez. Es la que hay. Muchas gracias por la invitación. Durísimo, durísimo. Estamos locos por invitarte para acá, güey. Lleva mucha gente viniendo para acá y yo contra, o sea, falta Cholito, hace falta Cholito aquí, que le dé. Aquí a meterle. Estoy muy agradecido de la invitación tuya, de compañero. Yeah. Lo seguimos ahí en las redes siempre. Siempre estamos ahí, llevamos tiempo en la guardia. Haciendo un poquito de ruido ahí. Haciendo alboroto. Y aprendiendo Sí, de lo aprendiendo. grande. Bueno, hemos aprendido bastante. Sí, mano, se aprende. Yo creo que ese es el fin de esto. Aprendemos siempre. Si tú miras hoy a 10 episodios atrás, o sea, lo que uno ha absorbido ha sido bastante. No, definitivo. O sea, de cada uno de los que ha venido y yo no sé, pues, lo que seguirá, pero Carlito no es la excepción. O sea, así que estamos bien contentos con la invitación de él. Tú sabes. Tú eres de Coamo full, ¿verdad? O sea, mi padre es natural de Coamo y yo pues me crié allá en la ciudad de los maratonistas. Durísimo, el gran trompetista Coamito, bro. El que en paz descanse, bro. Mis condolencias, eso fue reciente. Sí. Paquito Cordero, el show de las 12, ese flow. Sí. ¿Tú estabas para esa vuelta? Yo tengo mis memorias, Claro. pero él era más de Tommy Muñiz en el Canal 4. Ah, por ahí. Es que estoy En mal, Guapa. ahí soy yo. Sí, porque lo que pasa es que cuando él se hizo director de la orquesta, Yeah. pues él iba a ambos canales con la orquesta a presentarse. Pero en calidad de actor y lo de las comedias, Yeah, pues fue con Producciones Tommy Muñiz. exactamente. Eso eran genios. No. La de Tommy Muñiz, lo que era Don Cholito. Esa Sí, gente era... son los rockstar de ese tiempo, sí. De los 70, de los 60, 70. 60, 70, mano. Si tú te pones a ver cuántos personajes han producido esa gente, Chacho. o sea, es incalculable. O sea, Y producciones. producciones, bro, canales de tele, o sea, programas viejos, que, o sea, Sí. Mira, realmente la historia de la televisión inicia con ellos. Ellos fueron los pioneros. O sea, Sí. no existía la televisión. no, Nace la televisión, Están ellos ellos. eran los que estaban. es la cosa. Y estuvieron por 40 años. El show de las 12 estuvo 40 años. O sea, eso es, y con Eddie Miró también, o sea, eso es efectivo, mano, eso es, Y tiene resultados. Venga, la música nace en ti, ¿de qué manera? O sea, yo sé que tú tienes tu influencia ultra poderosa por tu papá, o sea, que es innegable, o sea, no recibir esa herencia musical ahí, pero tú lo que escuchaste fue música desde que, imagino, desde el vientre de tu mamá. ¿Cómo nace esa iniciativa pues musical? mira, yo creo que por default Claro. tenía que ser, porque por parte de ambas familias, Yeah. pues recibo el impacto directo de la música por parte de mi padre. Por parte de mi madre, pues toda la familia son músicos. Y de hecho, la orquesta que mi padre dirigió como por 15 años, él le hereda del hermano de mi abuelo materno, que era Lito Peña. Ok. Lito Peña. Sí, porque Humacao en la casa. yo soy Carlos Martínez Peña. Pues tú tienes apellido, pero Y- pesado. Sí, mi abuelo, hermano de, Sí. hermano de Lito, que ellos fueron los que organizaron esa orquesta, la Orquesta Panamericana, en la década de los 50. Claro. Y pues con el tiempo mi papá se integra a la orquesta Yeah. y con el pasar del tiempo, pues él, como quien dice, la hereda, continúa El la legado. misión, Sí, continúa sí. la misión, el legado. Y pues eso llegó directamente, yo digo que genéticamente a mí. Claro. Y muy agradecido de eso. Indudablemente. Lo llevo con mucho honor, con mucha honra. Trato de llevarlo también, bueno, no trato. Tengo que llevarlo con la mayor humildad. Claro. Y Por supuesto. como quiero que la familia se sienta orgullosa de que yo no los hago quedar mal. Claro. Muy bien, muy bien. Sí, ustedes son 3 hermanos. ¿O son Bueno, más? por parte de mi papá, somos muchos más. Oh, claro. Somos 7. Sí. Pero de los músicos, los que nos dedicamos a la música, pues también mi hermano mayor es trompetista. Claro. De Y hecho, está mi yo he hecho hermano. varios guisos que él ha tocado. Y Si no me equivoco, tocamos... Yo una vez toqué, yo no sé ni cómo llegué allí, a la banda de abogados de Puerto Rico. Ah, ¿de verdad? la orquesta del Colegio de Abogados. Esa. Sí. Y yo allí metido, tú sabes, son abogados. Sí. Licenciado Hierro, ahí Creo me que digo. fue Urbina que me invitó una vez. Exacto. Y él era la trompeta. No Sí, recuerdo, sí. Juanito, sí. Sí, está ahí, tu hermana Carla también, Y que está le mi enviamos un hermana, saludo a que es Carla. pianista. Sí, sí. Pianista. Tremenda pianista, sí. Sí. Entonces, ¿Tu primer instrumento cuál fue? El piano. Fue el piano, ¿verdad? Porque El tocas piano. ambos instrumentos, Eso. ¿verdad? En lo que es el bajo.
fue el piano. En piano, ¿coges clases en particulares o eso más fue jugar Estuve en un tu casa? tiempo tomando unas clases. Entonces mi abuelo era maestro de caña en la Libre de Cagua. Ok. Y él, pues, por las tardes me llevaba con él. Yo tomaba clases de piano con una profesora en la Libre de Cagua. Y solté el piano porque quise tocar saxofón. Ok. Ok. Y era clásico. El piano no, obviamente las primeras lecciones, Ok. todo Calita, lo... acordes, ese Exacto. tipo de cosas. Ok. Hice una que otra pieza, pero entonces me dio con tocar saxofón. Ok. ¿Cuál saxofón? Tocaba, bueno, tenía un saxofón Un alto, ok. alto. Suelto el saxofón porque pues uno se cree que va a llegar a la NBA. Oye, el saxofón tiene ese problema, ¿verdad que sí? O sea, Yo quería no- jugar baloncesto, no quería tocar. Y entonces estuve un tiempo en la Libre de San Juan. Porque me matricularon en clarinete. Ok. Bueno, Con está el lejos. profesor Leslie López en la Libre de Oh, Música de Leslie San Juan. López, sí, Leslie López, sí. O sea, ahí como que pasó un huracán en aquella época, terminé estudiando en otro lado, solté los instrumentos hasta Bien. que de momento llegué a un programa de una escuela en Bayamón que tenía programa de música. Y mi mamá me dijo, mira, este es tu programa de clase, tienes español, inglés y la banda a las 10 de la mañana, que ya hablé con la maestra y te está esperando. Brutal. Brutal. Sin Así es que- preguntarme, pero... Claro, claro. Medio impuesto, medio Sí, no, dictador. sí, pero entonces me llevó ahí y una cosa llevó a la otra. Empecé a tocar, a hacer cosas en saxofón. Yo tenía show de televisión. Yo toqué hasta con los hispanos Sax. en saxofón alto. Eso Pero no entonces, sabía, ento- ¿no? Yo tampoco. sí, pero entonces un día a la orquesta de mi papá llegó un bajista de calle que se llama Arnaldo Espada. Ok. Y ahí fue donde yo vi por primera vez, por primera vez, de tenerlo de frente un Ampeg, un baby bass. Ok, ok. Puse el saxofón en el piso Ajá. y yo le dije, ¿me permites tocar ese instrumento un Claro, momento? claro que sí. Qué duro. Toma el instrumento y yo Qué miré el duro. saxofón y yo le dije a mi papá, de esto es que yo voy a vivir. ¿Y qué fue lo que te enamoró, verdad, en Gacho. ese momento? La forma, el sonido, si te Lo- recuerdas. Lo que ocurre es que era una época que siempre había muchos artistas nuevos. Entonces, pues uno escuchaba mucha música. Y pues yo escuchaba pop, yo escuchaba otro tipo de música, hasta que de momento, pues, me dio con escuchar tropical e identifiqué el sonido del Del bajo. baby, la diferencia del baby al eléctrico en la salsa en aquel Claro, porque momento. estaba bien marcado para aquel entonces el merengue de los 80. Exacto. El merengue, sí, noventoso, esa vuelta. Estaba bien marcado. Entonces, sí, el uso del baby bien acentuado en la salsa te despertó curiosidad. Sí, entonces cuando veo el instrumento, la forma del instrumento, y dije, wow, mano, pero qué Lindo, instrumento más sí, sí. bonito. Entonces, una vez él me permite tocar ese instrumento, ahí yo dije, mano, esto es lo que yo quiero tocar. Ya, Pero ya yo era viejo, o sea, viejo en el sentido de para tú iniciar un instrumento, ¿Qué edad fue? 16 años. Not bad, Pero mano. para iniciar y tratarle, porque a los 18 ya estar tocando profesionalmente, Bueno, pues hubo que, como quien dice, hundir el acelerador del carro. sí, a 100 millas. Sí, todos esos cortes, jugar baloncesto, corté con la salida y yo estaba... Se fue la NBA para otro, No, el sueño del para NBA. cuando sea viejo. Sí, para cuando sea viejo, pues me juego con los Masters. Qué Pero duro. ahí corté con todo lo que era salir y me quedé encerrado, practica, Sí, sí. estudia. Y curiosamente, oye, ¿no pasaste por el bajo eléctrico? Si supieras que mi pasión por el bajo eléctrico llegó o sea, lo toqué un poquitito cuando era un poquitito más joven, porque todavía soy joven, pero era No, un claro, poquitito más claro. joven, lo pellizqué. Pero él como que me entró la pasión por el instrumento, yo diría, hace como 8 años para acá. Puedo hacer. Sí, Tú sí. me corriges. Yo estaba viendo la entrevista o el show, ¿cómo es que le llaman? Lo de la loma, Ah, sí. de Norbert, y estaba Servando y Florentino. Claro. Y ese show, tú estabas tocando, Sí. pues estaban hablando, ¿verdad? Y pues estaban diciendo, espero no fallar, creo que es Servando, el más blanquito, que estaba dándole el bajo al baby Claro. bass. Entonces me estuvo curioso que Norbert dijo, no, nosotros estamos obligando al bajista a que toque eléctrico, porque lo tuyo es el baby. Exactamente. Sí. O sea, como que incursiona en eléctrico. Entonces Claro. me parece interesante eso, o sea, que lleva tiempo tocando bajo y que sea 8 años eléctrico, es bien curioso. Sí, de hecho, fue que mandé a reparar un eléctrico que tengo de hace un montón de años y Norberto me prestó su bajo cuando todavía estaba en G2. Wow. Y él tenía
Él me prestó ¿puedo decir la marca? Claro, claro. Un Fender Jazz Bass. Ah, no, claro. Me lo prestó. Eso se ha dicho aquí desde el día uno. Sí. Entonces cuando toqué el Fender Jazz Bass yo dije, no, pero qué lindo suena este instrumento. Sí, otra cosa. Porque yo lo que tengo es puedo decirlo también, no importa, No importa. un Yamaha que yo lo compré en los años 90, que era cuando la moda del 5 cuerdas. Claro, claro. Y entonces, pero bueno, el Yamaha está guardado en un closet. Me concentré en usar el bajo Claro. Fender. Es que es otro sonido. Sí. Es como un sonido en particular. Pero entonces yo compré, fui a la tienda y compré exactamente el mismo bajo de Norberto, hasta el mismo color, pero quise experimentar con el tema de lo que le llamamos el diapasón. Ok. Y lo Ok. quise en Maple, buscando el sonido más de los 70. Bien. Porque bien. en Rosewood suena como más años 60. Eso está chévere. Bueno, eso no se piensa mucho. No. A la hora de comprar, uno compra por estética. Sí. Sí, exacto. Pero Yeah. créeme que he ido descubriendo todo eso del 2017. No, un poquito antes, perdóname. No, 2015. Son 10 años ya, sí. Fue el 2015 para acá. Pero lo del bajo, lo del diapasón, Maple y todo eso, el gusto por eso lo cogí bueno, cuando compré el instrumento, que sentí ese sonidito como más fañoso. Claro. Sí, es verdad. Y me Es son- verdad. Es verdad. Y me encantó. Más oscurito, más oscurito. No, el Maple es más, Es más brillante. Bueno, sí. Sí. Sí, El es la Rosewood- madera, es la el madera Rosewood pura, es la es madera más pura. oscurito. El Rosewood es más oscuro. Yeah. Y ahí llego a los sitios ¿no? a veces con el eléctrico en ser. Me dicen, sí, el baile es con Baby. Me pasó esa vuelta con David Pavón. Me pasó esa vuelta con David Pavón que yo me puse a ensayar con el bajo eléctrico, digo, con el Baby. Y cuando llego al show, él está preguntando dónde está el bajo eléctrico. Ya, porque todos los temas de David Sí. Pavón son, o sea, full, el slap, todos los temas. Sí. Yo no sabía dónde meter la cara, brother. Y te llevaste el baby. El Baby, ¿sabes? Las pasé de Caín porque él, ¿sabes? Está escrito para bajo eléctrico. Pero se sobrevivió. Claro. Es la cosa. Es la cosa. Te pasó lo mismo con Nino Segarra, imagino. ¿Tú usaste el eléctrico? Yo usé el eléctrico. Yo usé el No. Baby en el primer show, una vez allá en Orlando. Última vez que usé el Baby con Nino Segarra. Tiene que ser eléctrico o totote. Pero si supiera que en vivo él tenía, el bajista usaba Baby. Así que, ¿quién era? ¿Julio Vadillo era? No, el bajista de él era el señor que toca con la sonora. Cano. El Cano. Sí, Nacho, eso era es bajista esa negro. carpeta del diablo, tú lo sabes. No, estaba complicadita. Y tiene todas las notas, todo nota Todas las por notas nota. escritas. No hay espacio para cifrado Sí. ahí. No hay. Yo a los que tocan baby los respeto demasiado. No, Sacho. No, Yo he son- tratado y... Y yo respeto a los que tocan eléctrico por la digitación. Por la digitación, sí. Sí, eso me parece a mí, sí. Sí, Qué loco. Porque obviamente cuando ya yo llego al bajo eléctrico, pues he ido tratando de adaptarme a la digitación del eléctrico, es completamente distinto. Pues yo lo que estudié fue con trabajo en el conservatorio. Sí, que tiene el dedo, el No, yo tengo- anular y el meñique juntos. Sí, no, yo lo que exacto. Te Yo tiran toco la mano 1, Están 2, pegados. 4. Ninja Turtles. Pero he logrado soltar el dedo anular de vez en cuando. Sí, Cuando da doy un trabajo. pasaje rápido. Da trabajo. Lo he me ha practicado, pasado, me ha sí. pasado. Son dos esquinas diferentes. Son dos esquinas, Para mí sí, son sí. dos instrumentos diferentes. Sí, mano, sí, y sí. No hay break. No hay break. Y mi respeto al que los toque todos, ¿sabes? Entre más Sí, tú no es toques, más fácil, no es herramientas. fácil, Y, no es tú fácil. sabes. Y los hace ver fácil, ¿sabes? Lo hace ver fácil. Sí, sí, Porque a sí. veces mucha gente switchea del baby y lo que se escucha es... No, No, tú tocas no, yo bien, escucho ¿sabes? a Cholo tocando Baby, ¿sabes? Es como estar en la playa en la tarde, suavecito. El temple de él en el Baby. Es una cosa así, ¿Tú igual. te acuerdas de Eddie? Eddie Gómez. Sí, sí. Pues Ah, sí, nos sí. dio clase en el conservatorio. Eddie cuando cogía un eléctrico sonaba mal. Claro, claro. Porque su técnica... No, trabajo. y el contrabajo le metía puño, o sea, haciendo walking dándole duro. Ahí es Dios. Sí, ¿verdad? ahí es Dios. ¿sabes? Ahí Me está acuerdo duro, de sí. otra cosa. Pero lo que quiero decir es que el hombre coge los dos y no se Sí, siente, sin ¿sabes? vacilón, sin Exacto, vacilón, mano, exacto. qué chévere. Oye, ¿tu primera orquesta fue? ¿Con qué arrancaste ya Pues, profesión? yo tocaba saxofón y mi papá pues me llevó a tocar con el saxofón durante algún tiempo. Yeah. Y dio ¿cómo es se juntó todo para que terminara yo tocando bajo, porque entonces el bajista se fue, no tenía bajo. Yeah. Yo quería tocar bajo y me dio... Estaba para ti. Sí, estaba para mí, solté el saxofón, cogí el bajo y hasta el sol de hoy. Después de eso ahí hice varias cosas con diferentes cantantes de esa época, hasta que empecé con un cantante de Arecibo que se llama Johnny Rivera. Oh. No. Todas las canciones de Johnny Rivera me encantan.
Sí, Una sí. por una. No, una carpeta sumamente bonita, una música demasiado bonita, todo muy bien pensado. Bien lindo. 4 El- trombones, ¿verdad? ¿Mm? 4 trombones. 4 trombones. Increíble, sí, sí. Brutal. Pero sí, sin embargo, son 4 trombones muy diferentes a otras orquestas que son de 4 trombones también. Exactamente. Es bien melódico, yo lo veo bien. O sea, Sí, no veo, o sea, yo percibo no tanta armonía abierta, sino que muchas líneas lindas juntas, o sea, tocando. sí, Esa onda está bien chévere, bien pensada. O sea, ahí arrancas por ahí con Johnny. sí, estuve ahí cuantos años en la primera etapa, allá con él cuando él recién se había mudado de Nueva York a Puerto Rico. Sí. Cuando Después- tiró el palo Sí, de la lluvia. de la Yo lluvia. estaba ahí cuando paraba la lluvia, sí, señor. Después de eso estuve como un año con la Puerto Rican Power, O contra. con Luisito Ayala. O Dani, ¿estás Es- vivo? Eso fue, no, si supieras que me encontré con Luisito Ayala en un hotel hace un par de meses, le dije, voy a tocar contigo un día, pero yo voy a poner el rundown. Porque yo soy fanático de esa orquesta. Claro. Yo soy fanático de los éxitos, el escogido de temas, los arreglos. Me encanta la Puerto Rican Power. Eso es. Está de aniversario. ¿no? Pero la esposa no se acordaba de mí. Sí. Y llegó Ah, Luisito, pero si él tocó con nosotros. Y yo le expliqué, mira, fue para esta época y tengo estas fotos Claro. con el claro. grupo. Y estábamos en ese chiste de que yo le iba a decir, Sí, no, sí, vamos sí, a tocar sí. este tema primero. Sí, como cuando tú tocabas ahí. Estuve y al mismo tiempo estaba estudiando en el conservatorio, pero después, como habían tantas oportunidades para viajar en esa época, Yeah. pues yo dije, mira, yo tengo que aprovechar este espacio para viajar porque lo menos que uno se iba a imaginar era que los viajes iban a terminar, por lo menos dentro de lo que es el gremio musical puertorriqueño. Exactamente. O sea, lo menos que uno se pensaba. Y mira, yo tomé la decisión en ese momento, puse en pausa los estudios y me fui a viajar. Y pude conocer muchos países y eso es algo que Mucha es lo que uno, oportunidad. y eso es algo que uno se lo lleva. Claro, claro, Y esas oportunidades uno no las puede dejar pasar. No. claro. Un viaje no solamente musical, sino un viaje hasta de vacaciones a un sitio que nunca uno haya ido. Eso reemplaza cualquier año académico que tú estés pasando, bro. Sí. Sí, realmente. ¿Y cuál fue esa orquesta que fuiste a viajar primero? No sé, viajé, o sea, con Johnny se viajaba bastante. Ok. Y después, la Puerto Rican Power es una orquesta que es muy reconocida internacionalmente. Claro. Muy, muy reconocida. Pero entonces, ahí hice como que unas actividades con Jerry Rivera. Ok. En aquella época, hago unas cosas con Tito Nieves porque también se dio la oportunidad que en ese momento yo grabé el disco que estaba en ese momento de Tito Nieves y grabé parte del disco de Jerry Rivera que estaba en ese ¿Cuáles fueron momento. esos discos? Wow. Uno fue el de Un Tipo Común. Ok. Ahí está No Me Queda Más, No Me Vuelvo a Enamorar. Yeah. Está en ese disco. Sergio George a fuego. Sí, estaba Sergio George ahí. Sí. Y después, y entonces ahí mismo como que estábamos grabando las bases de ese disco y faltaba un tema por finalizar de Jerry. Ok. Y, mano, recuerdo que eso fue con Cuto Soto, que fue la persona que me dio a mí la oportunidad de grabar. Tremendo arreglo. Fue el maestro Cuto Soto y él sabe que siempre que yo tengo un invento, pues yo soy muy recíproco, yo no olvido a las personas que siempre me dieron la mano. Claro. Y tuvieron la confianza, porque yo muchachito, él me llevó a grabar ese disco, yo tenía 20 años. Wow. No es fácil, bro. No, la responsabilidad y si a lo mejor yo no podía tocar bien y ya yo estaba allí, cómo él iba a manejar. O sea, él fue el que se arriesgó. Porque puso Y- la confianza full. en Sí, ti. total, y siempre le voy a estar agradecido a Sí, Cuto ¿no? Soto, aparte de ese historial de arreglos que tiene. No, Los es éxitos que una tiene. librería de arreglo impresionante. No, Puto increíble. Soto. Y en ese mismo disco grabé con Cuto y grabé con Sergio George. Ok. Súper. También otra librería impresionante. Y fue muy interesante porque es muy cómodo grabar con él. O sea, una persona sumamente amable, con mucho tacto. Fue ambos, Demasiado. los dos sí, ¿no? demasiado. Fue Y son dos estilos diferentes y una escuela similar, o sea, de mucha trayectoria. sí. Entonces, pues ahí hago el disco de Jerry, que faltaba como que uno o dos temas para terminar, que es el que se llama Magia. Yeah. Entonces ahí hubo un cambio de bajista, pude hacer unas actividades, pero está saliendo Michael Stewart. Oh, wow. Y Michael Stewart venía con mucha fuerza.
Demasiado. Y Sí. unos arreglos bien potentes, bro. Sí, y entonces pues como que se dio también todo de una forma bien Sí. natural. Orgánica. Ujú. Eso es, estamos hablando... 96, año 96, 97 por ahí. No, sí, eso fue un boom de salsa. Porque lo de Johnny fue en el 93. Ah, también Yo llegué a nací en el viajar- 93. Sí. Eh, Tranquilo. pero me acordé que en el 92 llegué a tocar con Lalo Rodríguez. Ah, con Lalo, sí. Sí. Otra vuelta más, ¿eh? Par de arreglos de Ernesto Sánchez, bien salvaje, me imagino. Sí. No, pero si supieras que él tocaba en vivo lo de Palmieri. Ernesto. No, O sea, Lalo. Lalo, sí, Lalo, full. Sí, pero los arreglos de Ernesto, Devorame otra vez de Ernesto. Eh, Y habían arreglos de Cuto, de Villarini, de Tommy Villarini. No, buenísimo. sí, Una ¿no? música, todo muy bien pensado. En esa época ellos hicieron una música excelente, desde el escogido de temas, qué tema le pegaba a cada cantante. O sea, créeme que yo he hablado mucho con ellos, tanto con ellos como productores, con Cuto, como con los cantantes. A mí me gustaba sentarme a hablar con Johnny. Yo le preguntaba, mira, cómo tú hacías esto con Perico Ortiz, me encanta. O siempre que hablamos por teléfono, ¿y cómo hacían esto? una escuela que no tiene fin, brother. Sí. O sea, impresionante. Entonces, ahora mismo estás tocando. Yo haciendo lo de Norberto de la Loma, que también, porque yo regreso a NG2, yo estuve al principio cuando ellos Claro. salieron, pero es que yo tocaba con ellos con Víctor Manuel. Nosotros estábamos juntos en la banda de Víctor. Claro. Entonces, después, Ah, sí, verdad. Sí, verdad. sí. después Qué vuelta. ellos se fueron, yo me quedé un tiempo en el grupo de Víctor, después me fui a hacer otras cosas, y cuando de momento ellos no estaban buscando bajistas. Y ahí estuve unos cuantos años, después me fui, después Llega Alexi. Alexis llegó, no, por mí entró Martín Santiago. Ok, Martín, claro. ¿Sabes que te la vida Martín de tiempo? No? Creo que está por Texas. Ok. Y entonces, después es que entra Alexis, después Alexis me manda a mí para ir a tocar una actividad, no recuerdo si era un 31 de diciembre. A Y mí de también me llamó un par de veces. Para Sí. pégate al mediodía. Bandido, Alexi. Viene para acá. y entonces ahí regreso al grupo de lo que era NG2 hasta que toqué el último evento que ellos hicieron. El último show. Entonces, lo de la Loma, Norberto había empezado con eso. Yo toqué la presentación del disco que él hizo, Yeah. se llamaba A Mi Modo. Ajá. Pero él me había llamado para hacer lo de la Loma precisamente desde el episodio de Johnny, que era de los primeros. Sí. Pero en ese momento era el medio de los encierros. Él grababa de día y como que yo no podía. Y llego en el episodio de Tito Roja. Que ese pues fue el episodio, como quien dice, pues Eso fue un boom. sí, porque entonces pues El de antes del lechón y de esa vuelta. antes del, sí, que Sí, él antes toca del- la música del, Del regular. Antes del especial de Navidad. sí. Ese episodio estuvo de madre, bro. Sí, no, nos disfrutamos y... Sí, no. Eso fue el taller. toqué con Tito Rojas también, ahora que me acuerdo. Pero fui un par de veces porque él iba por el señor Papo Valentín. Él me enviaba a mí, que Dios Papo Valentín. descanse en paz. Él me enviaba a tocar por él. Papo tenía un flow para tocar bien único. Sí. O sea, que estiraba el bajo para el... Ese es el que como que se montaba a caballo el bajo. Sí, lo tiraba hecho un perreo bueno, hecho bien brutal. Sí, 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 no, lo una podía- cosa de lo madre, podía ¿no? O sea, dejar, sí. hecho, pero o sea, como tocaba con la ponceña también. Exacto, ahí fue que yo Ajá, lo vi una vez. pero ¿cómo rayos tú puedes mantener ese tumbao fijo y el bajo por allá botado? Mm. Y gozando. No vacilando. Y de memoria. Y esto lo toca de memoria. Sí. Este país produce músicos bien duros, mano. Sí, brother. Entonces, pues la vuelta es esa. Sigues con Norberto. Estás tocando también por ahí solo. Sí. Haciendo un par De cosas, ¿no? hecho, he sido invitado siempre por parte de Sammy García cuando Charlie Aponte tiene sus trabajos acá en Puerto Rico. A contra sí. Prácticamente desde el día 1 que pues, le surgió oportunidades de trabajo acá a Charlie una vez él toma la decisión de transiciona. transicionar el Gran Combo. Y hemos estado ahí con él también desde el año 2015 también. 2015. 2014. O sea que sí, tú 2015. tú estás corriendo base hace rato, brother. Hemos hecho muchas cosas, gracias a Dios. Se han dado muchas muy buenas oportunidades. He podido conocer mucha gente, he podido tocar también con personas que yo nunca me imaginé que yo los podía. Claro. O sea, por ejemplo, yo recuerdo ir a Miami y tocar con Chila ahí. Ya, che. Y yo no lo podía creer. Entonces ella se acerca, porque como que había el tema del idioma, porque ella habla inglés. Claro.
Entonces me dice, mira, que Chila ahí quiere hablar contigo. Y era que estábamos tocando la música de Tito Puente. Durísimo. Y entonces que ella me dijo que, pues, que le había gustado cómo yo tocaba la música de Tito Puente. Y yo le dije, no, para mí es una emoción tan Claro. grande saber quién es usted y poderla saludar. Sí. Las puertas que se abren, hermano. Sí, Las puertas que se abren, impresionante. La vida es misteriosa, ¿verdad? sí. Impredecible, bro, diría Sí, yo. como que de repente, chila ahí. Sí, no, y ella, desde el punto de vista de pop, de lo latino, de todo, lo tropical, y todas esas cosas se me fueron, Dios me permitió esas oportunidades Claro. al mismo tiempo, porque por un lado estaba haciendo eso, mano, y logré tocar con Eddie Palmieri. Coño. Y logré A tocar la misma con vez, Eddie coño, Palmieri. Era todo, era todo en la Eso misma es. época. Oye, brother. Esas son cosas que, digo yo, como estrellas fugaces, brother. Esos son Sí. momentos que maybe no vuelven a aparecer. Aparecieron, los disfrutaste. Sí. Y Yo- de yo bendición. hablo mucho de eso con el bongocero de Bobo y Valentín, Javier Oquendo. Ah, Porque Javier. Javier era Javi. el bongocero de Palmieri y el conguero Yeah. era Paoli Mejía. Ok. Paoli. Entonces ellos se acuerdan, yo muchachito, yo tenía 24, 23, 24 años cuando fui para allá. Y yo iba a la casa de Palmieri, tenía una casa en el señorial y yo iba a su casa mira, tráete el bajo para llamear. Él tenía un piano así de pared, pero le había quitado la tapa. Yo llevaba el baby, mira, vamos a tocar una comparsa. Y ahí el hombre empezaba y me decía, Qué interesante, mano, porque Esos son mentores, de verdad. no, yo hablando de eso, yo me he dado cuenta con el tiempo que la gente talentosa es accesible. La gente que tiene mucho talento, la gente que espiritualmente está muy elevado. Y no estoy hablando nada místico, estoy hablando, o sea, gente, son mucha gente, son accesibles. O sea, decir no para ese tipo de personas es bien raro. Sí, para mí eso es bien interesante. O sea, Eddie, vente para casa. ¿Me Sí. entiendes? Con un chamaquito. O sea, con Sí. tantas cosas que tengo que hacer, con Es que tanta yo creo que esa gente ya está a un nivel que ellos lo que buscan es servir. servir. O sea, Servir. ya no tienen, o sea, buscan ganar de otra manera. Claro. O sea, no hay compensación económica que sustituya ayudar y servir. Sí, mano. Esa gente está para eso, mano. Sí, son maestros de vida. Claro, de Mary. Eddie ¿Y cómo, Palmieri. cómo tú bregabas con todo ese reguero de artistas? Y, ¿sabes? Es a ver si yo me chocan dos guisos y estoy en un estrés. ¿Cómo tú bregabas esa dinámica? Tú eras Mira. bastante friendly. No sé si me explico. ¿Sabes? es que la verdad es que era otra época. Era otra Era época. otra época. Entonces, pues estábamos acostumbrados, o sea, como que todos los músicos estábamos acostumbrados a, por ejemplo, yo recuerdo un día tocar 3 eventos en un día con 3 orquestas distintas. Wow. O sea, empecé tocando con Rey Ruiz, después me fui a tocar algo con Michael Stewart y tarde en la noche con Tito Nieves. Pues es que había mucho volumen de trabajo. Tenías que switchar. Tenías tres fusibles diferentes en la cabeza, bro. Sí, y obviamente uno adaptarse al estilo de lo- cada sí, cantante, sí, al sí. estilo de cada orquesta. Los arreglos distintos, no se Sí, parecen. no es nada. Y eso era una época muy bonita. Eso fue ya finalizando los años 90. Fue una época muy bonita. Había mucho, yo te diría entre el 94 al 99. Yeah. Pero obviamente antes de eso, el 90, 91, había mucho volumen de trabajo. Había mucho volumen de trabajo, pero no había tampoco tanto músico para suplir la demanda. Sí. Claro. O sea, realmente, ¿cuántos bajistas habían en esa época? O sea, si habían 15 cantantes, yo digo cantantes porque ya los directores de orquesta pues ya habían pasado a un segundo plano. Claro. Los directores de orquesta ya eran cantantes. Pues habían 15 cantantes que con 2 temas que te sonaran en la radio ya tú tenías volumen de trabajo. Ya, exacto. Pero es que no habían 15 bajistas disponibles. Ya. Hay un libro que me imagino que tocaste con él, con el maestro Quique Talavera. Fíjate, o sea, era muy, muy amigo de mi papá. No me Y imagino. llegué a compartir con él Claro. fuera de lo que era la tarima. Sí. Nunca llegué a tocar con él. Sí. No, lo que pasa es que él tiene un libro que son una colección de estampas, de fotos. Y en una parte él dice en ese libro, que lo que yo lo tengo, dice, había para ese entonces más guisos que músicos disponibles. Sí. Eso es una realidad. Había más guisos que músicos disponibles. Sí, Estaban pagando el triple por conseguir bajistas. Claro, y mientras siempre, porque
Y bueno. Habían, sí. que hicieron. habían bajistas excelentes Sí, sí. que a lo mejor estaban pillados en un estudio de Claro. grabación No, y no podían llegar a un Me imagino baile. que por algún momento estaba tocando Chucho Avellané en un show, la orquesta panamericana en otro lado, qué sé yo. Eso es más para atrás, obviamente. O sea, Pero no simultáneamente. creas, para el año, yo te diría hace como 25 años, tiene que haber sido en el año 2000, en el Caribe Hilton tocaba, era Nicolás Noguera con la música de la orquesta de César Concepción. Yache. Entonces, ese baile yo lo estaba comentando en estos días con alguien, porque fue algo como, para mí, como un viaje en el tiempo. Yeah. Porque entonces reúnen a los músicos que estaban todavía activos de la Orquesta Panamericana, que tocaron con ellos los 50, 60, porque eso fue hace muchos años ya. Pero el bajista tocaba en filarmónica y no podía llegar al baile. ¿Cómo entiendes? El que era bajista de la Panamericana en los años 70, que era Harry Rosario, Cogí clase con él. pues él era oboísta de la Sinfónica. Bueno, sinfónica. Qué cosa interesante. Y tocaba bajo con la orquesta, pero en ese momento no podía hacer la actividad. Yo fui y toqué con ellos. Entonces está el Caribe Hilton, tú sabes que tiene diferentes salones de baile. Claro. En el lobby estaba la orquesta de Nicolás Noguera con la música de César. En el salón grande del Caribe Hilton estaba tocando yo con Lito Peña y la Panamericana. Pero en el salón de al frente estaba el Gran Combo. A la vez. Y en el parking del Caribe Hilton, que hay un salón también ahí, estaba la Sonora. El mismo día. O sea, yo me sentí como que yo hubiese viajado en el tiempo. Sí. A la década de los 60. En Disney, con todos los parques. O sea, sí. Y de momento estamos tocando y de momento vemos que el Gran Combo se sube completo a la tarima. Rafael Itiel, me acuerdo Freddy, todos los músicos, los muchachos de esa época del Gran Combo, La Bala, que en paz descanse, todos se subieron a la tarima a ver la Panamericana. Wow. A la misma vez. Sí, mano, porque entonces en el momento que nosotros estábamos tocando un set, ellos estaban en receso. No. O sea. Oye, Cholo, ¿cómo tú ves el nivel de competencia? Porque la última vez que estábamos entrevistando a Poti, Poti nos ¿Ese decía... es mi pana? No, Poti dejó una pesta aquí que todavía no se va. Pues no sé, Poti nos estaba hablando sobre la hermandad brutal que había para aquel entonces. Uno te alaba al otro para que tocaras conmigo. Yo no podía, vente, vamos. Si había un guiso y yo no estaba tocando ese día, voy a ir a ver al pana mío tocar sin ningún tipo de problema. O sea, ¿cómo tú ves eso para aquel tiempo? Sí, ¿no? O sea, cuando la orquesta, por ejemplo, una orquesta que los músicos iban a ver tocar, era la orquesta de Tony Vega. Yeah. De Tony Vega en esa época, yo recuerdo ir con mi hermano y cuando llegábamos a las actividades, habían otros músicos que estaban libres ese día que fueron a ver a la orquesta de Tony. Yeah. Cuando yo tocaba con Johnny Rivera entre el 93 y el 94, para esa época, nosotros tocamos y yo recuerdo ver a Richie Bastar, recuerdo ver a, tenga la gloria, a Cachiro Thompson. Nosotros tocando una patronal y ellos llegaban a Eliguita, a Richie Carrasco. Yo los recuerdo a ellos, del mismo modo que si estaban tocando ellos con Rey Ruiz, yo iba y los veía tocar. Literal, o sea, es bien sano, bro. O sea, como que okay, voy a ver a un jugador que yo admiro, voy a ir a verlo jugar. Y eso se daba. Era otra época también. Era otra época. Ahora es el famoso live. Sí. Sí. O sea, Qué interesante. Y eso estaría cool que se cultive otra Que vez. se dé, mano, que se Sí, dé. porque oye. claro, ahí es que tú ves es diferente. Es diferente. O sea, es diferente. Pensar Cuando tú ves diferente. un músico de frente, te impacta, ¿sabes? Es otra. No, o sea, como que contra, vamos a ir a ver. Estoy libre hoy. Voy a ir a ver al pana que va a tocar el jueves en el Boris. Dale, voy para allá. Anuncio pagado. Anuncio clasificado. Obviamente hay cosas que cambian ya cuando uno se hace padre de familia, Claro. las responsabilidades. Ujú. Pues uno Sí, la se vida organiza, cambia. se organiza de una forma distinta y pues por ejemplo un miércoles ir a ver un pana tocar cuando el otro día que ir a trabajar No, por la ya mañana, pues, está eso, un poco la pesado. época cambió, No, definitivo. Sí. Pero sí había eso. Sí, mucha camaradería, yo creo. Y yo recuerdo llegar a, por ejemplo, ir a una gira, estábamos 2 semanas en Nueva York. Yeah. Y yo recuerdo estar tocando y ver a Sergio George llegar con Rubén Rodríguez al baile. Wow. Pero yo he visto que Rubén Rodríguez hace mucho eso.
Sí, no, Él viene a Puerto Rico y primero va a comer a diferentes sitios. Sí. Y va a ver el show. Sí. Claro. No, sí, yo creo que si fuera por él viviría aquí porque a él le encanta. Él tiene su Qué familia. Yo creo interesante. que él es de Sidra. Creo que él es de Correcto, Sidra. correcto. De sidra. Él me tiró una vez para que yo lo acompañara a Orocovi, a las longanizas. No Ya. pude ir, pero él le gusta la Longaniza. vuelta. Sí. Si supieras que una vez estábamos en Nueva York y él me buscaba cuando íbamos de gira, él llegaba a visitarme al hotel y recuerdo una tarde viendo instrumentos musicales y después nos metimos en las tiendas de discos de aquella época en Nueva York. Él compra unas cosas, yo compré otras y cuando él se despide que me lleva al hotel, mira Carlito, tremendo, nos vemos pronto, y me regaló 4 CDs. Él había escogido unos discos para obsequiármelos y todavía tengo esos CDs. ¿Te acuerdas cuáles son? Sí, era un disco de Machito, eran 2 discos de Tito Puente y un disco de Tito Rodríguez, pero cuando El era bailaza. conjunto, Los Diablos del Mambo, no tenían, era que la época que no subían a campana Claro. y eran 4 trompetas. O sea, que no subían a campana, sí. Interesantes. Época bien para atrás, ¿sabes? Eso en los años 40. Los años 40. Sí. Y él me regaló esos discos, todavía los tengo. Ellos siempre me decían lo que era él. Pedrito Pérez siempre me decía, tienes que escuchar música para atrás. Pero, Para atrás, no, para para atrás. Pero cuando yo conocí a Pedrito Pérez, yo tenía 17 años y decía que es para atrás. Sí, Yo no sabía que era para atrás. Y la tecnología era diferente también. Sí, Yo sí, voy a sí. buscarla atrás. Sí, porque había que hacer una asignación de ir a buscar disco, escuchar. Sí. Que esa generación, una cosa que yo admiro de esa generación es que eran unos coleccionistas de discos, o sea, Sí. iban a buscar discos. ¿No? Ahora yo me meto en Spotify, o sea, o Apple Music y yo encuentro lo que sea. Sí. Pero escuchaban diferente también. Sí, Porque sí, ahora sí. uno como que... Acabo de olvidar la diferencia entre oír y escuchar. No recuerdo cuál es la que uno le da atención. No sé si es escuchar, Escuchar. ¿verdad? Ahora uno oye. Uno oye, sí, sí. Antes Y- pues, y- analizaba Y más, todos los pero- elementos importantes pasan por desapercibidos. Correcto, eso es lo que quiero decir. Exacto. Pero yo te voy a compartir una experiencia recién mía en mi casa. Yeah. Y es que, otra vez por causas ajenas a mi voluntad, caí en las redes de los LP. Ajá. Es buena. Sí. Bueno, sí, sí, sí. Y tengo unos niños de 9 años, unos gemelos, que a ellos les encanta poner la música en LP. Ellos sí tienen sus playlists en Spotify de la Claro. música que a ellos les gusta, pero a ellos les encanta porque es un objeto tangible. O sea, el problema que tenemos en este tiempo Otra es que experiencia. el problema que tenemos en este tiempo es que la música es algo que está en una nube. Claro. Oye, pero es que yo antes iba a la tienda de discos y para mí era como que buscando los LP. Sí, Y sí. yo recuerdo ir a las tiendas cuando vendían. Ahora hay varias tiendas vendiendo LP, no, pero estoy hablando antes de que dijeran no se Sí, van a hacer sí. más LP. Yo Sí, recuerdo sí. ir a las tiendas a buscar Lo que LP. quedaba. Este me gusta. No, todavía se. No, todavía se consiguen, claro. No, pero te estoy hablando de que. Porque a partir del año como del 96, 97, ahí fue donde dejaron de Sí. tirar LP. Que llegó el CD y todo Exacto, y esto. se quedó por completo. Pero era una emoción, uno buscaba los créditos. Grabo Están aquí. todavía. bien Las brutales. letras, yo Sí, recuerdo. todo estaba Sí, sí, ahí. Yo no llegué a tener eso de los LP. Sí tengo tíos y eso que tenían en la casa. Pero recuerdo los CD y las casetas también. ¿Sabes? Abrir el librito, ver Sí. los créditos, ver el de la fotografía. Es verdad, es otra dinámica. Es otra dinámica. Y otra cosa es que. Eso está cool. Perdona que te interrumpa, Sí. que los hayas expuesto a eso. ¿No? Claro, Hay un claro. disco que ellos religiosamente los sábados ponen. Y te voy a decir cuál es. Es un disco de Ella Fitzgerald. ¡Wow! Contra, bro. Porque ese disco se lo regalé a mi esposa hace un tiempo atrás, cuando empezamos con la fiebre del turntable. Yeah. Ya. Y a ellos les gusta Qué esa bueno, música. Qué bueno. Y lo bueno de los LP es que o oyes el disco entero o tienes que cambiarlo. Sí. O sea, eso no hay de darle para el frente, Y ¿entiendes? eso también es como, o sea, le pega freno al ritmo de la vida. Porque estamos viviendo en unos Acelerado. tiempos de más. Todo es rápido. Fasu- Todo el trending. Es como trending topic, es que le dicen, ¿sí Sí, o no? los trends. Ra, rum. Eso estamos. No. Un tema sonó hoy y quedó en el olvido. Claro. Porque es que no lo puedes tener en tus manos. No. Porque todo es a través de plataformas digitales. Ujú. Te, No es lo te mismo. te secuestran. Estamos en una vida que te secuestran el esfuerzo, el arte. No me gusta esa canción. Dale para adelante. No, antes, a lo mejor la tercera canción del LP no te gustaba, pero tenías Pero que la que verla. hay, la que Tenías que hay. oírla porque es lo que está ahí. No, tú te pones a rebuscar, por ejemplo, de los discos de Bobby Valentín.
hay unas canciones que no sonaron como sonó la boda de ella, qué sé yo, pero tú rebuscas y hay unos masacotes, pero Sí. que impresionante, brother. Sí, definitivo. Como en todo, como en todo. O sea, pero me puse a hacer esa asignación, chequear a Bobby y contra, o sea, es distinto. O sea, se fue para otro panorama. Ellos hacían, y esa conversación yo la tuve con Perico Ortiz, Yeah. porque tú miras un concierto de Fania de 1977 Ujú. y quitas el show de Fania y pones a Earth, Wind and Fire, es otro tipo de música, pero visualmente En la vuelta. los estaban en esa misma Estaban en onda. la misma onda, sí. O sea, miras a Kool and the Gang y pones la Fania, Sí, sí. o sí, sí. cualquier banda de los 70, ellos estaban ahí. Sí, Fanny estaba muy Muy adelante. muy Entonces, adelante. de momento, a mí me encanta la inclusión de los instrumentos electrónicos. Oh, durísimo. Ya, duro. O sea, ellos usaban los Rhodes ya desde esa época, los Fender Rhodes con los pianos Iraquere. eléctricos. Sí, Iraquere. claro. Eran rockstar. Y no, era que no, eso no está fuera de liga. Eso a mí me parece interesante escucharte y yo lo admiro. Es que, mano, eres historiador a la vez. Sí, O sea, me apasiona. Me apasiona mucho la historia. se nota. Y está cool porque aquí, mientras yo te escucho, yo digo, diablo, yo quiero... Eso lo dije yo la semana pasada fue Manny Trinidad. ¿Te acuerdas que dije? sí. Él dice los aguinaldos y dice quién lo escribió. ¿Y de dónde viene? ¿De ¿Y qué dónde pueblo? viene? Y toda esa Yo te vuelta. escucho hablando y digo, diablo, esa asignación hay que hacerla. Sí, mano, Ay, sí. Es que, mira, en esa época, cuando yo empecé, no existía Spotify, no existía YouTube. Tú tenías que ir a los sitios a conocer a los músicos. Tú tenías que ir a verlos tocar en vivo. Claro. Yo recuerdo ver a Carlitos Rondán con Domingo Quiñones. Diache, mano. Y obviamente yo llegué a ver a Carlitos Rondán con Willy Rosario. Pues yo llegué a ver la orquesta de Willy en vivo en esa época, Claro. de Gilberto, Tony. wow. Pues mi hermano tocó ahí también. Y como que en algún momento dado yo vi esa orquesta en presente. Estabas expuesto a eso. Estaba expuesto. Pero yo tenía que ir a verlo para conocerlo. A Edwin, obviamente, pues mi hermano es miembro fundador de la Mulense con Edwin. Claro, Y claro. pues ver a Edwin tocar, cuando Johnny Torres regresa a Puerto Rico, ir a verlo tocar. Yeah. Efraín, verlo Claro. tocar. De hecho, Efraín me mandó a mí, yo toqué con Tommy Olivencia porque él me mandaba por él. Frau. Sí. ¿Qué tipo? Que llegué al ensayo y Tommy, mira, sácame el nenito ese de ahí. No, espérate, Tommy, ese es el bajista, pero Frau, ¿cómo tú me vas a mandar? No, chico, ese es el hijo de Guamiro. Qué Vine duro. tocando con Tommy por Qué él. duro. Qué Y después, duro. y después para ahí, yo tocaba en un pop piano, pero era casi todo de oído. Claro. O sea, yo sí reconocía uno que otro acorde. Después fue donde pues la gente me empezó a llamar, se creían que yo era piano. Vamos a practicar esto, a ver cómo Sí, nos señor. va. Y después me enviaban a mí a tocar piano con Tommy. Diache, ¿verdad? Ese es el Sí. nivel, tú poder... Vela, Switchar. sí, ¿cómo te sientes tú tocando con Carla? Cuando tocas con tu hermana. No, bien, una gran... Curete. Muy emotivo. Sí, entre hermanos no se siente cool. Claro, entonces pues ella, del mismo modo que yo recibí toda la información por parte de mi papá, Ella también la recibió. ella la recibió porque mientras yo practicaba, ella jugaba Play. Ok. Pero ¿qué pasa? Que el oído estaba... No, él estaba molado. Estaba activo. recording. Sí, no, Estaba estaba recording. activo. Y pues toda la información a ella se le fue grabando. Yeah. Y pues ella también hizo, no de ir a los bailes a ver las orquestas, pero sí hizo el research de cómo toca fulano, como los diferentes pianistas. Eso es bien importante, mano. Eso es bien importante. Mano, y una pregunta, fuera de Puerto Rico, o sea, tú has tenido tu experiencia brutal aquí. Tu influencia de artista fuera de Puerto Rico, que tú digas contra, o sea, espérate, yo aprendí porque también escuché esto, o sea, no solamente pues del patio de casa, sino de lo que hay afuera también. Que Pero tiene- a nivel tropical. tropical, lo que tú quieras. Tropical, mira, a mí me impactó mucho ver a un señor que se llama Daniel Silva. Oh, En esa época él era bajista del grupo Nietzsche. ok. Y fue impactante porque pues ya yo estudiaba en el conservatorio y yo tocaba con Johnny Rivera. Fue una vez que vino el grupo Nietzsche acá. Yo lo vi con la independencia de extremidades que él tocaba, porque él se paraba al frente con el bajo y bailaba como Oscar de León. Yach. Y no había un papel ahí.
Y del mismo modo, a mí siempre me gustó mucho la música de Oscar de León. Increíble. Y ver esos videos, como si yo los recuerdo, él tocando el bajo, era... O sea, la energía que ese tipo tiene Sí, tocando una señor. cosa impresionante. Y Sí, todavía señor. tiene como 82, 83 años, algo así. Sí, sí, es Mete un baile que increíble. tiene. A nivel de poderlos ver en vivo, a nivel discográfico, pues obviamente hay que buscar mucha información. Me gusta muchísimo la Sonora Matancera. Yeah. Me gusta mucho Roberto Faz. Sí, señor. Ujú. Y obviamente me fascina también la Aragón. No, claro. Los violines están cañones. Sí, no, eso es un sabor Ese increíble. disco que grabó el Aragón Nueva, o sea, el Aragón creo que fue Isaac Delgado, Alain. O sea, un homenaje al Aragón que hicieron. Fue la misma orquesta Aragón. O sea, unos colores, o sea, antiguos, con los violines, la escuela y la vuelta esa, pero con este timbre nuevo. Ese disco, para mí, lo puedo escuchar 20 veces y 20 veces me encanta, mano. Es increíble. Y obviamente a Cuba se le debe gran parte del cancionero internacional. Sí, sí, sí. Porque la guaracha, el son, la guajira, el Sí, danzón, el bolero, Sí, casi todo. todo eso proviene allá. Obviamente ahí, créeme que Puerto Rico no está tan distante de esto porque nos ata Yeah. mucho el factor histórico. Hay un factor histórico que Es similar. muy No, similar. muy similar. Y hablando solamente un dato, que Puerto Rico y Cuba fueron los últimos posesiones españolas Claro. en las Américas. Y era como... Y donde más se quedó el residuo de la armonía de la música española fue aquí en Cuba. Exactamente, Yeah. porque pues, solamente han pasado 4 generaciones. Claro. Obviamente, al tener los primeros cubanos llegaron, los cubanos llegaron a Nueva York, Yeah. como Mario Bauzá, para la década de los 30, los 20, los 30. Y obviamente ahí empieza a surgir pues las figuras como Puente, Tito Rodríguez, que llegaron allá por la situación económica. Puente nació allá, pero Tito Rodríguez nació aquí. Sí. Sí, entonces, pues por la situación económica, el hermano ya estaba por allá y ahí es que viene todo ese yo digo que esa sí que es la verdadera Sincretismo. joya de, Sí. de la música. Sí. Está en eso. Y escuchar esas grandes orquestas de Nueva York. Claro. Yo estoy escuchando últimamente al maestro Ernesto Lecuna. Okay. Entonces, analizando, y estaba viendo para la entrevista y para de cosas, o sea, decían que él tenía un pianista cubano, pero a la misma vez con la influencia española, que tenía una mano negra y una mano europea. en el Oh, piano. wow. Te pone a escuchar el Siboney ese O sea, que esa mano y la izquierda era comparsa. Ritmo full. puro. Ahí detrás de ti está el papel de Siboney. Entonces, o sea, una cosa impresionante. O sea, las cadencias andaluzas, las cadencias españolas con la mano derecha bien brutal y el ritmo del tumbado con la mano izquierda. No, es impresionante, bro. O sea, y eso todo lo absorbimos nosotros, mano. Sí. Sí. Y obviamente al desarrollarse esta camada de músicos Oh, descendientes de puertorriqueños en Nueva York, porque esa es Claro. la capital del mundo, como te dicen. Exacto. Ahí fue como todos los ríos llegaron allí. yeah. Pues, Hay que obviamente, desembocó todo, Sí. No, era increíble. Sí, mano. Qué loco. Mira, te tengo una pregunta. ¿Cómo tú ves el panorama actual de la salsa? Porque ven acá, tú tienes licencia para hablar de cómo está la salsa ahora mismo. Porque, o sea, si tocaste con los tipos, tocaste con los grandotes, o me equivoco, o sea, tú tienes cinta negra para decir, mira, la salsa está en este estado ahora mismo. O sea, ¿cómo tú proyectas la salsa, la evolución de la salsa? ¿Sigue la misma agresividad antigua? Mira, la realidad es que con el paso del tiempo siempre nacen géneros musicales alternos Yeah. que captan la atención del público. Ujú. Pero como género, pues la salsa se sigue mercadeando y pues los salseros siguen trabajando muchísimo. Hay que pensar más allá de las fronteras puertorriqueñas, Sí, señor. porque por toda Hispanoamérica, lo que es pues Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, sí. Panamá, se abrió Chile, se ha abierto algo Argentina Claro. y obviamente México. Pues, siempre se trabaja. La situación de tal vez desarrollo de figuras nuevas, si tú te pones a mirar, eso ha ocurrido en prácticamente todos los géneros musicales, porque ¿quién es el último baladista? ¿Verdad?
O sea, esto no se limita a la salsa, hay que verlo en Panorámico, panorámico y no se Macro. limita a la salsa, sí, en el merengue. claro. ¿Cuál, Sí, sí, sí. ¿Cuál es la última figura internacional? Porque hay que pensarlo más allá de nuestras fronteras. Que haya, que sean figuras de impacto. Claro. Entonces, pues, siempre va a haber espacio para todo, siempre va a haber espacio para todo tipo de música. Y de hecho, o sea, aún pensando solamente en Puerto Rico, pues siempre se trabaja. Que no hay el volumen de años atrás. Claro, claro. Hay cosas que hay que hacer análisis, cómo llegar más al pueblo, pero es la época de reinventarse. Mira, a mí me gustó mucho cómo lo desarrolló, por ejemplo, Tony Zucker, Sí, señor, sí, señor. cómo lo desarrolló Norberto, Claro. que ellos utilizaron canales no tradicionales, No no tradicionales. típicos. Y bajo momentos también históricos, o sea, bajo momentos muy importantes, decisivos. Por ejemplo, con esta vuelta de la loma, que tú sabes que eso ha acaparado literalmente y tú estabas presente, o sea, de esa fusión impresionante. Pero eso se da bajo una circunstancia, la pandemia, o sea, toda esa vuelta, o sea, que se tienen que utilizar momentos también Sí, oportunos. es llegar a la hora indicada en el momento Sí, indicado. sí, claro. Eso tú lo ves también con muchos artistas, Yeah. muchos cantantes que viajan mucho Yeah. y son muy reconocidos en el extranjero, pero en Puerto Rico no son tan reconocidos. Y es porque grabaron música en un momento dado, posiblemente pues cada quien siguió con sus Claro. vidas, y cuando pasó el tiempo que se buscó en el Quedó catálogo, por allá. en el catálogo musical, ay mira, esto sonó, esto sonó, esto sonó. Yeah. Y el hecho de que no pegue en Puerto Rico al 100% no significa que no está sonando. O sea, No, Correcto. claro. porque Es esto... demasiado pequeño también. Demasiado pequeño. Pero mira, algo que sí hay que tener presente es que Puerto Rico es tan hispanoamericano como lo es Colombia. Estoy hablando de la música, no de política, estoy hablando de la música. Me gusta el término hispanoamericano, pero eso es para otra vuelta cuando me llame. Sí, ahí Sí, cuando me llame, cuando me llame, sí. ¿no? Hispanoamericano. Después nos ponemos a hablar y estamos dos Sí, horas en sí, el sí, son teléfono problemas. pegados. ¡Qué bochinche! Sí. Pero Puerto Rico es lo mismo que ocurre en Perú, lo Claro. mismo que ocurre en Panamá. Eso de que, no, yo grabo esta música para que esto pegue en tal sitio. Oye, es que si pega aquí, allí, Puede pega aquí también, porque es Claro, que, claro. o sea, que yo sepa, nosotros no hablamos mandarín Ni arameo, ni nada. Ajá, Sí, sí, no. Nosotros hablamos español. Español. Entonces, hay unas fórmulas que funcionan muy bien. Sí, Obviamente, tienes que buscar la forma de utilizar esa fórmula dándole tu toque de originalidad. A tu favor, Para claro. para que no sea tampoco una fotocopia. Claro. Pero se puede crear música y pues, mira, ahora mismo es mucho más, posiblemente es más difícil como es que la gente sepa que tú existes. Ujú. Eso es gusta, difícil me porque gusta. no hay una multinacional distribuyendo, haciendo mercadeo. Pero ahora es más económico grabar un disco, Claro. mezclarlo, Más accesible, y es ¿eh? más barato distribuirlo. El problema es que lo distribuye, pero ¿cómo haces que la gente sepa Que que tú tenga existes? alcance. Pues Que tenga alcance. Exacto. Pues entonces ya ahí pues es donde tenemos que trabajar, cómo nos reinventamos para que las propuestas tengan alcance. Sí, Eso yo está vi bueno, un meme está el otro día de un tipo echándole un vaso de agua al mar, aquí poniendo mi canción en Spotify. No, yo vi una de un Está creo bueno que- eso. Sí, está un bueno meme. eso. creo que era un artista urbano que le preguntaron de Estados Unidos. Le preguntaron, ¿qué le recomiendas a toda persona que tenga su proyecto, Claro. que se busque un trabajo? Nada pega orgánico. Nada, pues, Ya, sí, ¿no? Hay que pagar. Sí, sí. Pero, pero te puedo decir eso. Ahora es más rentable hacer un disco, Sí, más fácil. más fácil. De hecho, hemos grabado discos que nunca me he visto yo con los músicos. Yeah. Obviamente Sí, sí, sabemos que no es lo mismo, no es la misma química. Eso posiblemente hasta eso influye. ¿Por qué no funciona? Bueno, es que antes se grababa todo el mundo en vivo. Eso no es una Química. garantía de que vaya a pegar. No, definitivo. Es otra magia, es otro color. Pero Pero yo bueno. recuerdo el proceso creativo, no era toca y vámonos. Se No, grababa sin prisa. Con Se graba- calma. Se grababa sin prisa. Yo recuerdo con Cuto, no, otra vez. No, otra vez. Y después irme con Mariano Morales. Otra vez. Otra vez. Y durante, o sea, éramos parte del proceso
creativo, no era solamente tocar cun, quin, cun, cun, cun. No, Claro, claro. A lo que interesante. Se aportaba. No, interesantísimo. La gente bro. cogió esa época. No, dorada. mano, o sea, ¿por qué yo no la cogí, bro? En verdad. No, Está bien, existe. Lo que ocurre es que Esa es la asignación, hay que escuchar, hay que ir para atrás, hay que escuchar para atrás. sí, hay que escuchar mucha No, música. no necesitas tener 100 años, o sea, con ser responsable y ponerte a escuchar para atrás, música para atrás. Tú lo logras, lo logras. Y Poco a poco. escribir y tocar y escuchar, y se puede, se puede. Sí. Algo que a mí me cambió también, y por eso fue motivación para tocar el bajo eléctrico. No. Dentro de todas esas influencias de músicos, tanto de Puerto Rico, puertorriqueños que no residen aquí, Ujú. fue cuando me contacté directamente con Salvador Cuevas. Pues entonces Salvador Cuevas, me habían llamado para tocar un show de unos Billboard, algo así en Miami, y yo no lo quería hacer porque voy a tocar eso es pop. Y él fue el que me dijo, ¿y cómo tú vas a decirle a eso que no? Wow. Pero chico, Salvador, que yo no toco eso. No, pues tócalo, tienes que hacerlo, no te quedes, no te limites, tírate. Interesante. Y entonces él me dio un listado de música para escuchar. Y mucha gente puede pensar que obviamente a mí me encanta escuchar salsa y me encanta escuchar... Cuando me siento a escuchar salsa, me encanta escuchar los big bands antiguos. Me gusta claro. Tito Rodríguez, Tito Puente, Machito. Me gusta también Pacheco, Sí, claro. que lo vi en persona. Una vez alternamos con Pacheco y su tumbao. Fue lo que se paró hacia frente a la tarima. Imagínate, se estaban riendo con el grupo de Johnny, porque Sam me había llevado. Imagínate, yo tenía recién cumplido los 18 años. Y todo el promedio de edad del grupo era como de 23, más que Chamaquito. así éramos todos. Chamaquito. Entonces empezaron a trolear. Ese Kindergarten. El Kindergarten. Ese Kindergarten. Entonces arrancamos a tocar. Qué Mano, duro. y yo recuerdo ver a Johnny Pacheco pararse al frente de la tarima y hizo esto. La cara. Y siguió caminando. O sea, como que amarre. Y yo vi a ese maestro ahí tocando en Nueva York. Es una escuela, es una escuela. Bueno, cualquiera diría que tú tienes como 106 años por ahí, ¿verdad que sí? Tú le llevas un año a Willy Rosario, yo creo. No, ¿verdad? pero sin miedo. Experiencia. Sí, Sí, pero oye, has tiene vivido 200. y es que empezaste a... Sin miedo al guayo, tengo 50 años. No, también, está bien. Sin miedo al guay, olvídate de eso, no, pero son muchas millas acumuladas, bro. Sí. Muchas millas acumuladas. Sí, mano. Pues eso, una cosa me llevó a la otra. Conecté mucho con la música que Salvador Cuevas me escucha esto, escucha de este bajista, escucha de este bajista. Ya entonces empiezo yo a escuchar a James Jamerson, a Luz Johnson. Yeah. Empiezo a escuchar lo que era la época de Motown. Sí. Él me hablaba de Sly and the Family Stone, Yeah. porque ahí es que nace el slap. Claro. Ahí es que nace el slap. Se me olvidó el nombre del bajista. Yo sé que Louis tiene los dedos Johnson, bien Louis largos. Johnson, ¿no es? No es Luz Johnson. ¿No? Es que tiene el dedo pulgar bien largo. Entonces, hay explicaciones de él en YouTube que cómo fue que él creó Claro. lo del slap. Ok. Entonces, ahí eso me ha conectado mucho, me ha apasionado mucho. Me ha apasionado mucho escuchar a Luz Johnson, los discos de Michael Jackson. Exacto. Eso me tiene... Sí, bro. que lo escuchaba de adolescente, perdón. Lo escuchaba de adolescente, lo escuchaba de niño y de adolescente. Yo lo que escuchaba era Michael Bolton, me encantaba Duro, escuchar a Striper, Survivor, me encantaba Huey Lewis and the News, hasta que de momento, pues, sí, Escuelazo. empecé a escuchar música tropical. Claro. No, pero absorbiste bastante. Sí. O sea, Y la escuchaba a esa gente, pero con los discos en el momento. Claro, claro. Sí, como estaban dándole. Sí. Sí, no, porque qué escuela, bro. Bro, ¿qué tienes por hacer? ¿Qué tienes planeado? ¿Qué quieres seguir haciendo? ¿Qué expectativas tienes? Que tú papichón bastante abonado, bro. O sea, pero ¿qué tienes en la mesa ahí? O sea, sueños que tengas por cumplir, Mira, me encanta mucho el tema de los arreglos. Ok. Me encanta arreglar. Obviamente estoy arreglando tropical Yeah. y me gusta mucho. Estoy experimentando muchas cositas ahí que, como quien dice, estoy preparando algo Ujú. para dejárselo a mis niños. Ujú. Cosa que cuando ellos crezcan, Gran digan, legado. ay, tanta música, papi, y tú nunca dejaste nada grabado. Y como todos en la familia, ¿Tienen ese linaje musical? claro. Claro. Entonces, pues, Ese es el proyecto. estoy ¿cómo es? Sentado arreglando, porque quiero dejar algo ahí, cosa que cuando ellos Pensándolo. crezcan
ellos puedan, ¿no? O sea, ellos lo puedan escuchar. Claro. De que, mira, papá dejó esto para que nosotros lo podamos Durísimo, escuchar. durísimo. No, es una buena cosmovisión de la vida, bro. Y de verdad te felicito. O sea, esto ha sido una velada de mucha experiencia, mano. Mucha experiencia. O sea, esa no la vi venir. El tipo tiene mucho millaje musicalmente hablando. Sí, se aprendió. Y sí, se aprendió, claro, claro. Y un tremendo tipo. Y estamos bien contentos de que haya estado aquí esta noche con nosotros. Y yo sé que todos los demás bajistas van a ver esto y también van a absorber la influencia de este maestro y gran amigo, colega, pana, que hablamos cada rato. Y largo y tendido por teléfono. Sí, no, Son no, conversaciones. Sí, no, sí. Filosófica, me imagino. Elucubraciones. Angelito Hernández, estoy loco para traer a Angelito Hernández acá, che. Bueno, pues la cosa es esa. Carlitos Martínez, Cholito, un placer, hermano. De verdad, estoy bien contento que hayas estado aquí y seguimos dando candela en esta vida musical. Muy honrado de estar acá. Esto es lo que nos gusta, esto es lo que nos gusta. Gracias, mano. Gracias a ti Enhorabuena. por sacarle el tiempo. Muy bien. Ahí nada más. Nada, familia, nos vemos el próximo. Se Estamos en cuidan. talla. Carlos Martínez, Cholito.